Estamos hablando de un país musulmán Sí, que se le da una relevancia a un hecho de cristiano, ¿no? totalmente. Es una creencia distinta, pero el respeto que significa, y si mal no recuerdo, el respeto que también se le da aquí a los creyentes judíos, que Totalmente. incluso tienen participación en el Parlamento. Bueno, esto es una ley de la República Islámica post-revolución sobre las minorías religiosas. Vos sabés que acá se consideran a tres religiones del libro o monoteístas de una misma, digamos, fe y creencia en un solo Dios, que son el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo. Entonces, por ley corresponde participación o representación parlamentaria a estos tres representantes de las tres religiones. Y bueno, más allá de eso, hay un tema de convivencia interesante. Yo te tiro un par de detalles así como para que lo tengas, vos que te interesa todo el tema del análisis. Por ejemplo, el tema de la venta de oro y el mercado de oro, el bazar de oro de Teherán está en manos de los judíos generalmente. El tema del cambio de dólares en Teherán está en manos de los judíos, por ejemplo. Histórico, ¿no? Histórico. Entonces, para que te des cuenta que al fin y al cabo, viste, nosotros en Argentina, por ejemplo, decimos las pizzerías de los italianos, los cafés o los restaurantes de los españoles, por ejemplo. No sé, en una época, yo era chiquito, las tintorerías de los japoneses, por ejemplo. Ahora los supermercados de los chinos. Es una cosa que une cultura con comercio, ¿no? En Chile, las telas, los palestinos. Los palestinos, claro. ¿Qué derecho tienen los cristianos, para aquellos que no escuchan y que Claro. son cristianos, que son escupidos en la calle, Claro. que no se les deja expresarse, ¿no? Los medios, cuando esos medios hegemónicos y arrogantes lo que muestran son mundos manipulados, desinformados, creen mostrar que ese es el paraíso, ¿no? La mera materialidad, ¿ah? La mera materialidad nos trae consigo elementos de desarrollo social, interno. Y yo creo que Irán tiene ese elemento central. Cuando te quedas en la hijab, cuando te quedas en el elemento cosmético y no te quedas en lo central. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gran placer como siempre reencontrarme. Soy Suhail Asad y esto es Irán al aire en una edición especial desde la ciudad de Teherán. Obviamente con una nueva decoración, ya que no estoy en mi oficina como lo hago siempre. Estamos con un invitado que hasta hace unos días él se encontraba en Santiago de Chile y lo recibí en Irán al aire a través de la cámara, no nos visitó. Pero nos enteramos que esta semana llegaba a Teherán para participar en un congreso, así que le pedí hacer una edición especial de Irán al aire con él en Teherán y en persona. Es un gran placer para mí recibir a nuestro amigo, analista político, chileno, académico, escritor, Pablo Jofré. Querido Pablo, muy bienvenido. Un placer tenerte en Teherán. Para mí, Suhail, Muchas gracias por, nuevamente te molesto, no es molestia en lo absoluto. por aceptar la invitación. Hicimos una edición especial de Irán al aire, yo lo hago siempre desde mi oficina y el último encuentro que tuve con vos estabas en Santiago. Así es. Y lo hicimos a través de la cámara. Pero bueno, quise visitarte en Teherán, sé que fuiste invitado a un congreso internacional y que participaste. Te agradezco los regalos que trajiste, especialmente tus nuevos libros, que seguramente vamos a poder hablar con la gente sobre esto. Bueno, bienvenido. Un placer, un honor. Y efectivamente, hace muy poco tiempo hablábamos telemáticamente. Totalmente. Y hoy en esta ciudad maravillosa, enorme, monumental, de un país también absolutamente maravilloso como es la República Islámica de Irán. Así que para mí un honor, un placer. Y encontrarnos aquí también es una maravilla, ¿no? Así es. Así que agradecido. ¿Es tu primer viaje a Irán o No, este es mi segundo viaje. tu segundo viaje? Y espero que no sea el último. Qué bueno, bienvenido, cuando quieras. ¿Cuándo Gracias. viniste por primera vez? Hace algunos años ya, y para el aniversario 38 de la Revolución Islámica. 38, casi 10 años. Casi 8 años atrás. 8 años 8 atrás, años atrás. exactamente. Sí, fue un viaje quizás más abierto geográficamente que el de ahora. Ajá, Porque visitaste otros lugares. Sí, Mashhad,
Shiraz, Qué Isfahán. bueno, qué bueno. Hoy fue concentrado en Teherán precisamente por el tipo de invitación que me hicieron. Ok. ¿Participaste ahora en dónde? En la 8ª Conferencia Internacional por los Niños y Niñas y Adolescentes Palestinos, en el marco del genocidio que se lleva a cabo. Qué bueno. ¿Te tocó hablar? No. Como Los que hablaron eran más bien las visitas de mayor alcance regional, Total. invitados de Egipto, Ok. de Bangladesh, de Sri Lanka, Qué de bueno, África. qué bueno. Así, pero una experiencia maravillosa. Qué bueno. El único latino, además. El único latino. Difícil porque Claro. era farsi, era inglés. Inglés, claro. Escuchame, ¿a qué resultado se llegó? ¿Cuál fue el mensaje, digamos, del Congreso? Uno, el mensaje de apoyo permanente, completo a la causa del pueblo palestino, en el marco de este cese al fuego, esta tregua temporal frágil, y en ese sentido el respeto a las decisiones que tome la resistencia palestina, que es un elemento central, ¿no? No es una conferencia para dar consejos, obvio, sino para expresar solidaridad y apoyo en cualquier circunstancia. Perfecto. Bueno, para mí es un placer porque estamos en Teherán, estamos además en un lugar muy especial, en una zona muy especial, estamos en el planetario de Teherán, que lo están renovando, están haciendo la reconstrucción del planetario de Teherán y bueno, por bendición divina para mí, seguramente se nos abrió la posibilidad de poder participar hoy acá y transformar medio esto en un estudio, así que estamos, digamos, en un lugar especial y con una persona especial. Hoy estuve hablando con un amigo que tuvo una reunión con la Municipalidad de Teherán, justamente por el tema de la permisología para poder firmar y eso, y nos comentaba de una última noticia que es interesante, y te lo digo vos como latino, y yo no sé del tema religioso, pero bueno, nuestra América Latina generalmente es en su mayoría cristiana, mucho católico, mucho protestante, entonces la cultura cristiana al fin y al cabo es la que... Tiene una influencia. Sí, tiene una influencia fundamental. Me comentaba, y yo comentándole que estoy con un invitado de Chile, me dijo, bueno, comentarle ese tema que es interesante porque seguramente le va a parecer algo atípico, y es que se inaugura en estos días una nueva estación de metro. Sabés que en Teherán hay mucho metro, porque bueno, vos te habrás dado cuenta, los tráficos acá son tráficos muy pesados, y además la forma de manejar del iraní, te habrás dado cuenta. Impresionante. Entonces la gente se mueve mucho en metro, hay muchísimas líneas porque además Teherán es muy grande, y se acaba de inaugurar, o se inaugura en estos días, una nueva estación que está justamente pegada a una gran iglesia que se llama Sant Sarkis, un santo de nombre Sarkis, muy famoso, que hasta hace unos días fue el aniversario de su martirio, es considerado un santo mártir. Y al lado de esa iglesia entonces quisieron relacionar la presencia de los cristianos de esa zona con el metro y llamaron a la estación de metro la Sagrada María. Entonces, bueno, además con las fotos de la iglesia y todo un ambiente, digamos, religioso cristiano. Entonces, bueno, como un detalle nada más quería... Pero muy interesante lo que dices porque estamos hablando de un país musulmán. Tu café. Un país musulmán, sí, que se le da una relevancia a un hecho de cristiano, ¿no? Totalmente. De una creencia distinta, pero el respeto que significa, y si mal no recuerdo, el respeto que también se le da aquí a los creyentes judíos, que incluso tienen participación en el Parlamento. Bueno, esto es una ley de la República Islámica post-revolución sobre las minorías religiosas. Vos sabés que acá se consideran a tres religiones del libro o monoteístas de una misma, digamos, fe y creencia en un solo Dios, que son el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo. Entonces, por ley corresponde participación o representación parlamentaria a estos tres representantes de las tres religiones. Y bueno, más allá de eso, hay un tema de convivencia interesante. Yo te tiro un par de detalles así como para que lo tengas, vos que te interesa todo el tema del análisis. Por ejemplo, el tema de la venta de oro y el mercado de oro, el bazar de oro de Teherán está en manos de los judíos generalmente. El tema del cambio de dólares en Teherán está en manos de los judíos, por ejemplo. Histórico, ¿no? Histórico. Entonces, para que te des cuenta que al fin y al cabo, viste, nosotros en Argentina, por ejemplo, decimos las pizzerías de los italianos. Los cafés o los restaurantes de los españoles, por ejemplo. No sé, en una época, yo era chiquito, las tintorerías de los japoneses, por ejemplo. Ahora los supermercados de los chinos. Es una cosa que une cultura con comercio, ¿no? En Chile, las telas, los palestinos. Los palestinos, claro.
Entonces, bueno, el tema de los judíos acá es así, los cristianos también tienen representación en el Parlamento y además lo importante también es el culto religioso y el tema educativo y civil en las relaciones civiles de matrimonio y esas cosas, que eso sigue en su propia religión, o sea, no están obligados se garantizan sus derechos. Claro, totalmente. Mira. Así que no, eso quería comentarlo como un... Es interesante y es valioso también para quienes nos escuchan para dar cuenta de la desinformación que también se vive respecto a Irán, ¿no? De la desinformación y la mala información o la tergiversación de la información que transmiten, porque, por ejemplo, hablan de las dictaduras de los musulmanes, o donde ni siquiera, digamos, existen los mínimos derechos humanos, ¿viste? Cualquier tipo ¿cómo le llaman cuando haces una queja ante el gobierno? Cualquier tipo de... denuncia, generalmente es derechos humanos, digamos. Sí. Entonces, bueno, eso es una muestra de que al fin y al cabo no solo acá se vive un ambiente, digamos, de democracia en las relaciones sociales, en lo civil, en lo político, sino que además también a nivel religioso existe ese tipo de libertad. Y sin hablar del tema interreligioso en la interna entre sunitas y chiitas, que también hay zonas que son totalmente, digamos, de población sunita. Hay zonas que directamente en las escuelas, por ejemplo, hay, no sé si el cuarto o quinto grado de las escuelas primarias, en su gran mayoría son sunitas, el alumnado, digamos, como mayoría de... más allá de las grandes mezquitas que hay para los sunitas también. Bueno, en fin, un ambiente interesante. Bueno, contame cómo viste Irán después de 8 años, cómo viste el tema social, cómo viste el tema cultural. Mira, lo interesante de este viaje es que efectivamente tú puedes hacer un análisis comparado, ¿no? Comparación. Y en ese nivel de análisis veo un pueblo, y tiene que ver mucho con los acontecimientos del último tiempo, ¿no? Veo un pueblo que tiene aún una impronta mayor desde el punto de vista de la adhesión a su cultura, a su historia, a la defensa de su autodeterminación y su soberanía, ¿no? Y te lo comentaba yo viniendo a la zona. Decía que a mí me daba la impresión que los ataques de Estados Unidos y del régimen sionista, lo que pretendían equivocadamente en su visión, en su análisis errado, era que atacarlo quizás en momentos en que aparentemente la resistencia estaba en un momento de debilidad, claro, podía generar un alzamiento social u otro tipo de situación, y la verdad que es lo contrario. Yo creo que el iraní siente que al atacar su patria, se le ataca a él, claro, no se ataca a un ente abstracto. Claro. Así que en ese aspecto asistía a múltiples actividades, tanto en lo público, ministerios, pero también en colegios, donde ese orgullo de ser iraní, pero al mismo tiempo en la defensa de pueblos oprimidos, que en este caso la esencia era Palestina, es una adhesión y es un sentimiento de apoyo a los pueblos. Es un elemento que se agudizó, claro, digamos, en estos 8 años. Pero también vi un ambiente social muy distinto al que presentan los medios de desinformación y manipulación, ¿no? Café, lugares, amplio comercio hasta altas horas de la noche. Te pongo un ejemplo, en Chile ya a las 8 de la noche el comercio está cerrado. Claro. Aquí a las 10:30 de la noche las calles están con mucha gente, mucho comercio, una juventud jovial, las veo jovial, con un movimiento citadino potente. Tú me hablabas del tránsito y efectivamente sorprende, ¿no? Claro. Sorprende, pero sorprende también otros detalles que quizás los televidentes lo puedan ignorar, pero que al informárselo da cuenta también de lo que es Irán. Muchísimos autos de fabricación nacional. Claro. Sí, sí. Y al mismo tiempo autos chinos, lo que te da cuenta de lo que ha venido sucediendo en el plano de Irán, en el plano de las relaciones internacionales. Autos chinos, autos de fabricación nacional, tránsito, comercio, en un marco de sanciones, de bloqueo, de embargos, de dificultades. Veo ese espíritu permanente de lucha, de poder salir adelante a pesar de la adversidad, y es un elemento que lo reafirma. Esos 8 años atrás hasta ahora reafirma eso que he transmitido yo generalmente en mis programas, ¿no? A través de los contactos contigo, con la gente de Hispan TV, de Al Mayadin del Líbano, u otros medios con los cuales tengo vínculos, que efectivamente te transmiten de que hay un país que está inserto
en la defensa de los pueblos y al mismo tiempo como referente en el combate a la hegemonía, sobre todo occidental. Eso se ha reafirmado, ¿ah? Con la gente que conversé, con una atención que yo califico de cordial, amistosa, amorosa, que a mí, en un mundo como el que vivimos, todavía me sorprende, ¿ah? Porque en general nuestros pueblos tienden al individualismo y aquí tienes un pueblo que es muy cordial en cualquier sitio, claro. En un café, en ir a comprar otra cosa. Hoy día fui, por ejemplo, de compras de algunos regalillos para mi familia y magnífica la atención y siempre atento. Me corté el pelo con un barbero por darte un ejemplo. Como aquí hay un tema del Tomans y el real y el cambio, me enredo completo. Claro. Entonces el barbero, ¿cuánto cuesta? Me daba una cifra de millonaria. Entonces yo sacaba el billete y se lo mostraba. Y él me decía, 1 o 2. Claro, claro. Vamos a hablar de ese detalle, porque quizá la gente no conozca. La moneda oficial de Irán es el rial, pero la moneda antigua es el tumán. Entonces, culturalmente el mundo funciona en tumán acá en Irán, digamos. La gente funciona con tumán, se ha quedado con la idea del tumán y bueno. Entonces, claro, si uno habla de riales es como hablar no sé, de algo que no es cultura, que la gente no está acostumbrada en las transacciones a actuar con eso. Entonces, ¿qué hace? La diferencia entre el rial y el tumán es un 0. Por ejemplo, 1 millón de riales son 100.000 tumanes. O 10.000 riales son 1.000 tumanes, hay que quitarle un 0. Entonces, por eso es un detalle que siempre está, ¿viste? Te dicen 3 millones. 3 millones, no, claro, de tumanes es una fortuna, sí. Pero lo haces en riales y no es nada. Pero otro punto también, y que lo vinculo al aspecto que te daba a conocer de las sanciones, ¿no? Porque iba a comprar algo, no había cambiado unos dólares, entonces le digo, ¿te pago con tarjeta? No. Claro, eso tiene que ver con el sistema internacional de transferencia. Claro, ¿no? Y el bloqueo, además el embargo. El bloqueo, el embargo a la posibilidad de hacer transferencia económica. Totalmente. Que es una realidad. Claro. Y esa realidad implica afectación económica, afectación en exportaciones, en importaciones. Eso es un elemento que está presente, claro. Muy real. Claro, claro. Entonces, eso te afecta en la vida cotidiana. Entonces, es una muestra evidente de... Cuando uno habla de sanciones, de bloqueos, de política de máxima presión, eso es, porque afecta a la población. Claro. No afecta a algo abstracto. Ahora, seamos sinceros, y yo te hablo desde la interna porque yo vivo acá, afecta negativamente, obviamente, porque es un golpe, el embargo y digamos, toda la complicación y lo complejo que se hacen las transacciones, especialmente en el comercio internacional, pero te afecta positivamente a crear una instancia de economía de resistencia, que es lo que habló el líder. ¿Viste? Porque uno está muy acostumbrado a que sea todo fácil, ¿viste? Como que la tarjetita, que el banco... Acá no es nada fácil, o sea, todo es medio complicado. Implica creatividad. Claro. Yo me acuerdo, bueno, vos viviste en Cuba, yo me acuerdo cuando viajaba en Cuba, trabajaba una época allá, el invento. El cubano. Vamos a resolver. A resolver. ¿De qué trabajás? Invento. Como diciendo, bueno, cada día hay que salir a inventar algo. Exactamente. Y acá se inventa mucho, ¿viste? Porque, claro, todos los días una nueva manifestación de estos embargos. Entonces, bueno, ¿escuchaste hablar de la economía de resistencia que habló el líder? Sí. Yo digo porque yo viajé, me acuerdo una vez en la época de Chávez, se hablaba mucho del tema de los, digamos, intercambio de experiencias en la economía entre Irán y Venezuela, y después en la época de Maduro me invitaron a dar unas conferencias sobre la economía de resistencia, que es medio especial o particular de Irán. ¿Qué te parece la idea esa? Bueno, ha sido tema también de conversación nuestra, ¿no? Sí. Del punto de vista de ver también que ahí hay una percepción de la realidad que es necesario traer la colación. Cuando tú tienes un líder que te habla de elementos económicos, no te está hablando de elementos abstractos, ¿no? Te está hablando de la realidad cotidiana, de la necesidad de producir más, de ser con productos nacionales porque tienes dificultades externas, de una economía en resistencia significa que tienes que desarrollar la economía, los procesos productivos en función de las imposiciones que te presentan. No puedes quedarte esperando que haya un cambio internacional respecto, que haya una decisión de las Naciones Unidas. No, tienes que actuar en consecuencia. Una autosanación desde adentro, digamos.
Y eso implica entonces un impulso social, implica tratar de profundizar las relaciones productivas de una manera tal que te permita ejercer un motor de desarrollo que le dé satisfacción no a este país en abstracto, a la población, que haya alimentos, claro, que haya producción, que haya empleo, que se te pague mensualmente, que tengas acceso a la energía, que no te falten los elementos esenciales. La economía de resistencia y en resistencia, claro, implica un trabajo dinámico, de compromiso, que implica también solucionar otros aspectos que pueda tener un país, y lo mencionábamos, el tema administrativo, por ejemplo, ¿no? Significa gerenciar, claro, significa administrar de una manera eficiente. Y esa eficiencia se establece y se lleva adelante en la medida que la línea rectora se establece. Porque si no hay una línea rectora, ¿qué nos guía? Claro. ¿Dónde está el norte? ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es resistir por resistir? No, claro. ¿O es resistir para producir, resistir para que sea un año de la producción agrícola, claro, un año de la producción tecnológica y un año también, o una etapa que tiene que ver también con los elementos centrales del sistema defensivo iraní? Cuando tú hablas de generar mayor cantidad de misiles, de mejor calidad, de mejor alcance, no es por un tema competitivo, es un tema de la defensa del país, claro, que se queda expresado a partir de junio en este conflicto con el régimen sionista y con Estados Unidos. No nos olvidemos nunca de eso. Sí. No es Israel, es la OTAN y es Estados Unidos. Entonces cuando dices Irán tiene que ser capaz de tener un sistema defensivo adecuado, efectivo, tiene que ver con la economía también, porque producir esas armas significa tener un país que produzca recursos. Yo creo que lo más importante, Pablo, es que no solo el tema del bloqueo y los embargos no han hecho retroceder la economía o la estructura económica, ni siquiera estancarla, sino que además sigue en desarrollo. Yo te hago una pregunta ya desde tu experiencia internacional, y por tus viajes y por tu análisis. Yo he visitado países en bloqueo, bueno, Cuba es uno de ellos, y además he estado en muchos países de África mismo, y sé cuál es el efecto que tiene en el día a día y en la vida cotidiana de los hombres. Entras a un supermercado y no hay nada. No hay nada. Bastante vacío. Hay veces no hay papel higiénico, hay veces no hay azúcar, hay veces no hay... Yo lo viví en Venezuela cuando fue la crisis. Países productores de azúcar. Totalmente. Países productores de petróleo. Totalmente. Que un día falta la leche, que un día falta la harina. ¿Cómo viste Irán? O sea, ¿sentís el bloqueo? Porque a mí una de las cosas que me asombra cuando vienen mis amigos de afuera, me dice, escúchame, ¿dónde está el bloqueo? Porque... Supermercados llenos, los shopping llenos, las marcas están... Bueno, es un elemento nuevo que vino, la cantidad de shopping, de mall que les llamamos nosotros en Chile. Claro. Y gente comprando. Gente comprando. Entonces, claro, ahí está también la distorsión analítica, ¿no? Porque en general el mundo reaccionario, el mundo antiprogreso, sí, y no hablo del progresismo político, hablo del antiprogreso social, de los derechos, de las pensiones, de la sanidad, suele decir, mira, tienen shopping, claro, tienen mall, ¿y por qué no podría tenerlo? Claro. ¿Qué lo impide? Claro. Si el mall expresa un elemento de negocio, incluso de paseo, ¿por qué no podría tener? No, lo que pasa es que la gente que anhela el progreso social, de los mejores derechos de los seres humanos, no deberían tener esa preocupación. Claro. Hay que tenerla, es satisfacción del ser humano. Y efectivamente, te mencionaba los locales abiertos, la gente comprando, grandes malls, lo que tú mencionabas de una nueva estación de metro, es decir, es seguir desarrollando. Claro. Y efectivamente, yo viví en la isla y el bloqueo ha generado un desastre, un desastre, eso no se puede negar. Claro. Hay una causa, sí, pero no se puede negar que ha generado pobreza, carencias, y aquí esas carencias tal vez se ven en un plano más superlativo. Yo creo que efectivamente tener dificultades para que se use el sistema de transferencia internacional, que te impiden usar el sistema SWIFT, claro, por tanto te sale más caro el poder pagar los productos que importas, y te dificulta la exportación, y te limitan los mercados, entonces también te permite la creatividad, porque Irán lo que ha hecho es, ok, me cerraste este mercado, pero busco otro. Claro.
y está la Organización de Cooperación de Shanghái, está el grupo BRICS, están los países vecinos y está el acercamiento también que se ha tenido con tradicionales enemigos, Claro. ¿no? O sea, las relaciones fueron cortadas con Arabia Saudí en el 2016 y ha tenido un acercamiento. Pero Irán sigue pensando que Arabia Saudí es el país que es, la monarquía que es, en función de la cercanía que tiene con el sionismo con Estados Unidos. Pero es parte de una estrategia política también, una política exterior que tiene que ser abierta. Cerrarse cuando hay que cerrarse, pero abrirse y tener apertura cuando hay que hacerlo, porque el objetivo de ello es el beneficio social. Yo creo que nunca hay que olvidarse de eso, ¿no? Crear una nueva estación de metro es beneficio social. Tener centros comerciales donde se impulsa la iniciativa privada, pero la gente tiene alternativas de compra. O sea, yo pasé por un mall donde había elementos tecnológicos claramente de Occidente, Claro, ¿no? claro. Laptops, Sí. televisores. Eso no es malo, Claro, es parte del Parte de- desarrollo del país. Totalmente. Una experiencia que yo tuve acá en los viajes internos en los países cercanos, Irak, Siria, no solo el tema de la producción, y que hoy estuvimos hablando fuera de cámara, el tema de la industria, que se promueve mucho, la industria interna, hasta el tema de la exportación. Irán exporta. Hoy vos vas a Irak, por ejemplo, y entras a un supermercado, muchas de las cuestiones lácteas, por ejemplo, son Irán. La industria automovilística, bueno, hasta Venezuela llegaron los autos iraníes, los tractores iraníes, las bicicletas. En Siria, yo me acuerdo una época, la época de Bashar al-Assad, subías a un taxi y los taxis eran iraníes, digamos, la industria automovilística era iraní. Entonces, cómo el líder diría transformar la amenaza en oportunidad. Sí, por Yo supuesto. creo que lo que hizo la economía iraní de resistencia justamente fue eso. Que no es no quedarse con la derrota. Claro. ¿Qué vamos a hacer sin sanciones? Bueno, esto. Claro. Lo otro que yo, porque en mi canal también he hablado sobre el tema cultural y una de las dimensiones del tema de la religión, lo otro la imagen de la religión, ¿viste? La religión, el opio de los pueblos, la religión en contra del progreso, la religión sin compromiso social, la religión sin justicia o la religión de las élites o la iglesia, digamos, la idea de la estructura eclesiástica. ¿Cómo viste? O sea, ¿qué hizo la religión en Irán? Digo, Mira, y te lo dice alguien que viene de un país esencialmente cristiano, Sí, católico, sí. evangélico, ¿no? Y aquí yo veo una religiosidad que no es una religiosidad autárquica, ¿no? Claro. No es una religiosidad que dice, no, lo mío es religioso y no Claro. me vinculo. Es una religiosidad que tiene dimensión política, religión de vida. de vida, es parte de la esencia social. Claro. O sea, en cada una de las conferencias que estuve presente, el llamado, el rezo, la lectura del Corán era respondida de corazón. Claro. ¿Ah? O sea, hay un compromiso con lo que se dice y lo que se responde y el llamado. Lo vi en la escuela secundaria. Creo que es un tema de compromiso de la espiritualidad, no alejado de la materialidad, de la vida cotidiana, del diario vivir. Esa manera de vivir, el saludar, elementos que pueden parecer pequeños, pero son para mí muy fundamentales. El saludar con la mano en el corazón. Sí. ¿Ah? Sí. Es un elemento esencial. El siempre saludar. Sí. Y yo lo relaciono con mi país, donde te puedes subir a un ascensor y nadie dice nada. Claro. Entonces, eso te enseña también. Hay un pensamiento de vida, de el otro. Hay un ser humano allí, hay un personaje. O sea, si tiene una religión que efectivamente se aleja de lo social, no es una religión entonces posible de entender y defender. En absoluto. De entender y defender. Entonces, cuando tú escuchas a Sayed Ali Jamenei hablar de lo económico, no habla solo de lo espiritual. Claro. Cuando habla de Palestina, cuando habla de los mártires, cuando habla de Nasrallah, de Haniyeh, cuando habla de Soleimani, no es el elemento del mártir, es lo que el mártir lleva consigo en función de la defensa social, la defensa de otros pueblos. Entonces, claro, parte de la ignorancia, pero una ignorancia que también es manipulada, ¿no? Que es desinformada, que le interesa mostrar la teocracia, Claro. ¿no? Claro. El país de los ayatolas. Claro, sí. No, pues hay De población. los mullas. De los mullas. Claro. Entonces, ¿cómo denominamos al régimen israelí? Claro.
¿Qué decimos de Claro, Israel? claro. Que se declara Estado-nación judío, pero nadie dice nada respecto a que se trata de un Estado Religioso. religioso, pero absolutamente fundamentalista. Claro. Porque estábamos hablando al inicio de la conversación de los derechos que tienen los cristianos, los judíos, los zoroastrianos y otros en este país. ¿Qué derecho tienen los palestinos en su tierra? Ocupados, expoliados, exterminados. No hay derecho. ¿Qué derecho tienen los cristianos? Para aquellos que no escuchan y que son cristianos, que son escupidos en la calle, Claro. que no se les deja expresarse. Los medios, cuando esos medios hegemónicos y arrogantes lo que muestran son mundos manipulados, desinformados, creen mostrar que ese es el paraíso, ¿no? La mera materialidad. ¿Ah? La mera materialidad no trae consigo elementos de desarrollo social, interno. Y yo creo que Irán tiene ese elemento central. Cuando te quedas en la hijab, Claro. cuando te quedas en el elemento cosmético y no te quedas en lo central. Escuchame, Pablo, ¿te tocó ver parte de destrucción de Sí. la guerra? Sí, me tocó, fuimos a esto que se llama el lago del Golfo Pérsico, Sí. ¿no? Una zona maravillosa. ¿Ah? Para tus televidentes que no lo conocen, es un lago artificial donde la gente va a hacer lo que llamamos en América Latina picnic, ¿no? Días de comer un kebab con sus parrillas, de pasear, de andar en bicicleta, de andar en patines, tomarse un helado, en una zona creada como esparcimiento, en una zona especial que hablamos de Teherán, que es una zona bien seca, pero hay un esfuerzo de recreacional. Y posterior a eso, de esa visita que fue magnífica, subimos a cenar frente al edificio donde fueron lanzados estos misiles contra científicos iraníes, que muestran la perversidad de quien hace lo que hace, porque puede ser muy preciso y alabar la exactitud, pero ahí lo que asesinaste fue a un científico y su familia y sus vecinos. ¿Ah? Entonces, en ese plano no es la eficiencia ni la eficacia militar, es por qué lo haces, qué persigues, por qué agredes y por qué generas un esfuerzo bélico para destruir un programa nuclear iraní cuando eres quien tiene armas nucleares, ¿no? Entonces, esos elementos tienen que estar siempre presentes en el análisis. No es solo la destrucción, es lo que hay detrás de la destrucción. Y lo que muestras ahí es una política agresiva, una política de destrucción y una política de alianzas internacionales donde cuando uno habla de la guerra entre Irán e Israel, no nos olvidemos quiénes están detrás del régimen israelí. La troika europea, está Estados Unidos, y en ese plano hace más loable y más referencial la resistencia de Irán y la respuesta de Irán, ¿no? Sí, efectivamente, el ver ese tipo... No tuve oportunidad de ir a la destrucción del IRIB, ¿no? Este centro de radiodifusión iraní. Lo conozco de mi visita anterior, pero ahí uno muestra también qué es lo que persigue el enemigo, ¿no? Totalmente, ¿Ah? totalmente. Que no se informe, que no se dé a conocer. Y aquellos que desgarran vestiduras de democracia y de libertad de expresión prohibieron informar sobre la destrucción en el régimen israelí. Entonces, son parte de los elementos que... Claro. Pablo, hablando un poquito ahora en el tema comparativo, porque vos tocaste el tema de comparar, ¿cuán cercana o lejana encontrás la cultura iraní a nuestra cultura, a nuestros países? Bueno, vos Chile, yo Argentina. Porque viste que a veces uno dice, geográficamente podés tener un país muy cercano, pero que culturalmente te sentís medio extraño, ¿viste? Y hay veces geográficamente es muy lejano, pero decís, bueno, esto está más cerca que... Sí, es interesante la pregunta que me hace Sujail, porque en Chile durante mucho tiempo se habló de que éramos un país en un barrio equivocado. ¿Ah? Claro. Que nuestros vecinos, especialmente Perú, Bolivia, ¿no? Claro, claro. Porque con Argentina siempre ha sido como una mirada como de más de envidia que nada, claro. ¿no? Argentina, tan europea. Sí, sin darse cuenta que hay un norte argentino, claro. ¿no? Que hay Buenos Aires en realidad, claro, porque claro. Que hay un San Juan, hay un Tucumán. Claro, claro. Salta. Salta, ¿no? Jujuy. Formosa. Totalmente. Entonces, me hace sentido lo que tú me señalas, porque efectivamente, ¿cuáles son las singularidades de los países y qué nos une como países? Yo aquí veo una población que aparentemente seria,
pero cuando tú escarbas un poquito es muy cordial, Claro. muy afectuosa. Y en ese sentido muy parecido al chileno. El chileno que en apariencia es muy serio, pero tú rascas un poco y entra, suelta la amistad y la cordialidad y te invita a la casa. Claro. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de mis amigos iraní con los cuales trabajo, siempre hay una palabra cordial, siempre hay un cómo está la familia, siempre pensando en que estés bien. Y eso yo lo veo también en Chile, a pesar de ser un país hipercapitalista, el chileno, hipercapitalista en múltiples aspectos, pero queda esa singularidad de al poco tiempo te está invitando a la casa, comparte contigo, cordialmente te dice, por favor, ven a almorzar. Yo ayer vino un amigo que trabaja en Hispan TV, cubano él, y nos íbamos a juntar, pero yo le dije, tenemos un almuerzo ahora formal, viene el ministro de Educación, entonces después vengo, me dijo. No, pero vamos, le digo yo. Claro. Entonces hablo con el encargado, encantado, pase. Un plato más que eso, un plato más. Entonces, ese tipo de características están presentes. Yo creo que es un pueblo alegre que se divierte, no tiene que ver ni con el alcohol, no tiene que ver con conciertos de rock estridente, aunque te puede gustar el rock. Tiene que ver con elementos más bien de cómo te sientes en relación al otro ser humano. Y yo siento que aquí hay una relación de cordialidad, de interés en el que viene de afuera, de preguntarte, ¿de dónde vienes? Hay características comunes y que creo que en ocasiones no se entiende porque ha sido atizada la división en función de elementos falsos. Cuidado, que es musulmán. ¿Verdad? Este es musulmán. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero acuérdate, ¿no? Afganistán, Irak. Sí, los estereotipos. Los estereotipos, pero que es parte de desarrollar la ignorancia, de darle curso a la ignorancia, porque en la ignorancia se pierde la posibilidad del vínculo, ¿no? Cuando tú ignoras al otro en función de lo que el otro piensa, cree, aunque tú no lo creas, lo que estás generando una muralla. Él le dice, es otra cultura. Sí. El otro. Efectivamente, son culturas distintas. La República Islámica de Irán y la nación persa tiene 7.000 años. Nuestra América Latina tiene 250 años. Hay diferencias, pero claro, es lógico. Pero hay elementos centrales que nos unen como países. Por ejemplo, y traer a colación lo político es importante, somos países que están sometidos a poderes hegemónicos, que nos tratan de dominar, de robar nuestros recursos naturales, que ven al país en función del petróleo y el gas, y el paso marítimo, los oleoductos, los gasoductos. Es que nuestros países fueron construidos en base a... Exactamente. O sea, a la colonia. ¿Qué creen? ¿Que los europeos y los norteamericanos quieren a Chile porque somos, no sé, generosos? No, quieren el litio, quieren el cobre, quieren... Entonces, ante eso, el llamado es que a pesar de las diferencias normales, lógicas, seamos capaces de unirnos en función de objetivos superiores. Y el objetivo superior es bienestar para nuestros pueblos, autodeterminación, soberanía, libertad, que para algunos suena anquilosado, ¿no? O sea, ya no se habla de lucha de clases, por ejemplo, ¿no? No, pero esos marxistas, ¿no? Si no tiene que ver con el marxismo, tiene que ver con una realidad. El que tiene mucho quiere más, y ese más lo logra quitándole al que tiene menos, que no quiere que que tiene menos logre tener la satisfacción de sus necesidades. O sea, eso es parte y es también un elemento central de las relaciones que esos países tienen con nosotros. Por tanto, nuestra línea objetiva principal tiene que ser la unidad de nuestros pueblos a pesar de las diferencias. Eso es fundamental. Un tema que también comparativo, porque estuvimos hablando, vos viajaste por el mundo árabe también y conociste, digamos, la cultura que... Yo creo que hay un shock cultural que puede darse para gente como nosotros que venimos, en este caso de América Latina, que tiene que ver con una cultura de humanidad mucho más genuina. Ahora te voy a explicar el tema para que nuestra gente lo entienda, o que yo me haga entender en realidad. ¿Viste la cultura de la máquina humana ahora? Del trabajar. La producción. Sí, de trabajar y para hacer, y vivir para trabajar, y trabajar por la plata, y la plata por el dinero, y el dinero como que nos olvidamos de que somos seres humanos y nos concentramos en el tema económico, en el motor de la economía, en el bienestar y en la...
y nos transformamos en máquinas, o sea, el yuppie norteamericano, ¿viste? Con el Samsonite, y yendo de banco en banco y de cuenta en cuenta, o con el teléfono hoy en día, y las transacciones, y la bolsa. Encontraste más humanidad desde lo cultural, ¿no? O sea, ¿viste? A mí me pasó cuando yo viajé al Líbano en el 95, era un lunes a las 10 de la mañana en medio de Beirut, y había un joven de 20 años sentado tomando un café con un narguilé. Lunes a las 10 de la mañana yo estaba estudiando como loco, o en la universidad, o teatro, o en la escuela, o sea, y mi papá trabajando de la mañana a la noche, o sea, no hay gente a las 10 de la mañana en la calle tomando café y fumando, o sea, pero yo vi a uno, y a dos, y a tres. ¿Cuál es el primer concepto que se le ocurre a alguien? Vago. Un vago. Un ¿no? vago. ¿Qué hace ese vago? Claro, y anda a después trabajar. Y después me di cuenta que no. Así Son es. gente que trabajan para tener lo indispensable, digamos, para poder vivir humanamente, y utilizan su tiempo en el ocio, si querés, en el descanso, en el viaje, en el arte, en el deporte, lo que sea, pero te quiero decir, las dimensiones humanas son parte de la vida. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Sí. Nosotros dejamos el deporte por el trabajo, dejamos el arte por el trabajo, dejamos la lectura por el trabajo. ¿Notaste eso? Sí, sí, sí. Y yo creo que ese notar es una experiencia que yo lo he asumido en los últimos años. Ajá. ¿Ah? Yo creo que efectivamente ese ver de que hay un goce y un ocio necesario es fundamental. Totalmente. Yo tengo 60 años. Claro. Y en un momento dado dije, ¿Seguir corriendo para qué? ¿seguir corriendo para qué? Para el auto nuevo, para 48 cuotas mensuales. Claro, claro. 48 cuotas durante 4 años. Sí, la presión psicológica durante 4 años. Y tengo que pagarlo. Y la casa. ¿Te habrá pasado con la casa, como te iba a decir? Claro, la Sí, casa. sí. ¿Cuántos dividendos me quedan? Claro. Entonces, yo creo que ese momento se dio, fíjate lo sintomático, se dio precisamente cuando terminé de pagar la última cuota de mi departamento. Mira vos. Hace poco antes de la pandemia. Claro. Ahí terminé de pagar la última cuota y sentí un alivio, y yo decía, claro, porque era parte también de la conversación. ¿Cuántas cuotas te quedan? Claro, ¿Ah? claro. Entonces, mi vida ahora, y te lo hago como referencial, es una vida en la cual estoy haciendo lo que quiero hacer. Priorizás otras cosas. Exactamente. Estoy yendo a natación, por ejemplo, los martes y jueves. Claro. Y hay espacio, y no es que necesite más plata para ir a natación. Soy parte de un municipio en la cual, por una cantidad muy baja de dinero, puedo ir martes y jueves. Perfecto. Camino, Claro. me siento, Claro. un libro, Claro. me tomo un té, me Claro. tomo un café, pero sigo escribiendo y produzco. Claro. Pero no me interesa producir dinero, no, me interesa tener la satisfacción de mis necesidades básicas. Y eso creo que en el mundo que yo vi, en el Líbano, en Palestina yo recuerdo haber ido a Gaza en el año 99, antes del bloqueo, y fui posteriormente a Palestina el 2017, donde ya no pude entrar a Gaza, tuve que ir a Cisjordania, pero estuve en el Sáhara Occidental también, Ajá. en tierras del pueblo saharaui, estuve en los campamentos refugiados. Estamos hablando de 300.000 saharauis viviendo en lo más seco del desierto del Sáhara, en Tinduf, y la generosidad de esa gente, abismal. Generosidad de invitarte a un té, compartir, estar en Palestina y que te recibieran en la casa. En el Líbano, desde aquel que tenía poco al que tenía mucho, de ser siempre generoso, todo, es posible. Hay un viejo dicho, ¿no? Es posible otro mundo mejor. Sí. Y que no pasa solo por lo material. Lo material es importante, por supuesto. Necesitas un hogar, necesitas la vivienda, necesitas vestirte, pero necesitas la zapatilla de 200.000 pesos chilenos. No, no lo necesitas. Y cuando tú le transmites eso a tu hijo, sientes una satisfacción, porque sientes un hijo que después no anda pensando en la zapatilla de última generación, que primero se le va la mitad del sueldo a comprar esa zapatilla. Entonces, esa experiencia... Nadie, además, ¿cuánto dura el placer, no? Hasta que se te rompió. Sí, es la ¿no? primera semana, porque después ya... Y eso lo experimento también con quién te vinculas, ¿no? Es importante con quién te vincula y quién te transmite ese vínculo. Y uno se encuentra de pronto con personas que, o escuchas personas que están hablando, cambié el auto
próximo año la verdad que quiero cambiarlo de nuevo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? 17 horas diarias. ¿Dónde está tu hijo, tu familia, tu preocupación? ¿Mm? Creo que hay otras necesidades y prioridades, así es. Entonces, ese vínculo con ese mundo, y fíjate, yo tengo una experiencia personal que me permito contártela. Yo soy de apellido Jofré porque mi padre fue reconocido por un señor Jofré, pero el padre de mi padre era de un apellido árabe, Mesen. Ok. Entonces, y esto lo descubrí hace poco tiempo atrás, y cuando lo descubre, y dice, ahora entiendo por qué la sangre tira, ¿no? Claro, La sangre tira, porque esa cercanía. ¿Jofré no es árabe también? No, es más bien catalán, ¿no? Catalán. Porque hay una palabra árabe parecida, podríamos traducirla. Hufra. Hufra sería un pozo. Entonces yo digo, puede ser en la traducción, Jofré. O viste que cuando venían los árabes, viste que españolizaban, digamos. Sí, por supuesto. Palabra. Pero entonces ahí hay claro, también hay elementos centrales. Hay elementos centrales. Pero efectivamente creo que hay cultura donde el ocio, donde el gozar la vida es fundamental. Yo te digo por experiencia, porque a mí me tocó vivir el hombre máquina en mi juventud. Y además después viajando también por la vorágine del día a día en estas, digamos, sociedades occidentales, generalmente en Europa especialmente. Yo creo que hasta en lo material tiene un efecto positivo esto que venimos hablando. Digo, una mente que tiene la capacidad de poder relajarse, sentarse, como dirías vos, tomarte un té o un café, ver una película, pero de ocio, o ver teatro, o leer un libro, o descansar la mente sin pensar en nada. Eso te da una energía para poder producir después mucho más que y te da una amplitud. Carrera constante, ¿entendés? Logras ver más. Yo creo que, no sé si lo escuché o me lo contó alguien, no recuerdo, que había como una empresa de, no sé si de software o ponerle Windows o Microsoft, algo de eso, que le pagaba a los ingenieros, pero no para trabajar todo el día, o sea, como que estaban en un lugar de descanso. Con juegos. Claro, con videojuegos. tranquilo, relajate, y cuando tenés una idea, vení a escribirla y hacer programa, una cosa así. Y yo creo en eso. Bueno, yo tengo una formación artística en la época de teatro, y en el teatro, a pesar de que son ritmos muy duros, como el mismo televisión, que yo tengo unos programas de televisión, a veces grabamos 16 horas diarias, realmente injusto y opresor. En el teatro se hacía mucho hincapié en la relajación. Entonces vos tenés una obra de 1 hora, estamos 2 horas ahí entre relajo y la relajación en el piso, con la música, y tomando algo, y que después haces un repaso. Y eso es fundamental, porque eso es lo que te da la energía para después... ¿Entendés? Así es. Yo lo veo en mi trabajo, yo me dedico al análisis político, internacional principalmente. Y estos últimos años han sido los más productivos de mi vida. He escrito... Cuando bajó el ritmo de carrera. Y la verdad que me siento feliz. Claro. O sea, cuando alguien me dice, ¿cómo estás tú? Bien. Pero no estás trabajando, me dice. Porque el trabajo es lo formal, ¿no? Sí. Yo sí. Porque ya el trabajo intelectual no es considerado trabajo. Ya. Claro, pero no saliste de este... Sí, le digo, pero sigo trabajando en mi casa. Con el relajo propio de estar en la casa, pero yo tengo mi horario, me doy mis tiempos, tengo un par de gatos a los cuales adoro, tengo una pareja a la cual amo. A tu ritmo, digamos. A mi ritmo. Sos el director de tu propia empresa personal. Así es, y hago lo que quiero hacer. Ahora, sé que eso no es lo mayoritario, claro, pero creo que la tendencia debería ser esa. Bueno, la pandemia creo que nos dejó, por lo menos a mí me dejó una enseñanza, que no es necesario estar encerrado en muchos trabajos, en muchas labores, estar encerrado 8, 10 horas para llevar a cabo un trabajo rutinario, que lo puedes hacer de tu casa, las tecnologías que sirven para eso. Exactamente. Y quizás ir 1 o 2 semanas y reunirse, porque también es necesario reunirse humanamente, e intercambiar ideas que te den mayores perspectivas, pero lo puedes hacer en tu casa. Y yo diría que la productividad
aumentaría mucho más, porque estás relajado, no tienes que levantarte a las 6 de la mañana para No tomar está una la micro presión llena. claro. O sea, los atascos que uno ve aquí, porque es la gente, o en cualquiera de nuestras ciudades, porque la gente va al trabajo, no hay horarios diferenciados. Usted entra a las 7, a las 9, a las 10, no venga hoy, Claro. venga el jueves vamos a hacer una reunión general. Y hay empresas que están haciendo eso, ¿no? Yo tengo una hermana que hace su trabajo telemáticamente y le permite estar con su perrita que adora, Claro. estar en su casa y cada día piensa más de ojalá no me llamen del trabajo para ir al trabajo. Entonces, Pero sigue produciendo. pero seguramente. sigue produciendo. Claro, lo importante es eso. Claro, sigue Tocaste produciendo. el tema de las reuniones, porque también es una de las cosas que a mí me enamoró mucho de estas sociedades, en Oriente en general. La vida social. Yo no sé en Chile, pero Argentina todavía funciona, pero mucho menos. Yo no sé si estamos en unas edades que me llevas 10 años más o menos. Hace la edad de nuestros padres y nuestros abuelos, la vida individual era casi una excepción. Digo, yo me acuerdo, la casa de mi abuelo lo llamaban la casa de la puerta abierta, porque era todo el barrio y todos los vecinos, y las casas familiares no era papá, mamá y 2 hijos, no. Con el tío, con el abuelo, con el primo materno, con la ex de mi abuelo, o sea, no sé, ¿me entendés? ¿Viste las casas familiares? Nosotros decíamos chorizo en Argentina, esas casas que eran conventillos, de una habitación con una pequeña cocina y un baño, una familia. Y eran como 10 familias viviendo en una casa. Y más los vecinos, que también eran cada casa 10 familias, entonces el vecindario eran... Una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad. Y eran todos conocidos y amigos. Y ahora vos viste, un amigo lo llama las latas, los departamentos, las latas de sardina. Sí. Las latas de sardina de 60 metros, viste, que hay que entrar así Jaulas para de eso, ¿no? Palomeras le decimos bueno, nosotros. 80 departamentos en un edificio y no conoces a los 79 vecinos. O sea, conoces quizá el que está al lado tuyo, pero olvídate el de arriba. Entonces, acá a mí lo que me interesó mucho, acá la vida social funciona, ¿viste? Yo todos los días tomo café con amigos y todas las semanas me invitan a almorzar y a cenar y a la casa de un profesor y a la casa de un colega y vamos de viaje juntos. O sea, hay vida social, ¿viste? Que es muy latino también, ¿eh? No estoy criticando. Pero esta época es una época que, ¿viste? Medio como muy individualista, ¿no? también, ¿no? ¿No? Muy individualista, sí. Yo tuve oportunidad de vivir en Europa. Sí. Y esas invitaciones de ven a cenar a las 7 hasta las 9. Sí, casi. 7 a 9, no hay más vida. Claro, claro. Y a las 9, 5 para las 9 te estabas parando para irte, Claro, ¿no? claro. Se perdió la espontaneidad de lo social. Yo mantengo esa vida social interesante con mis amigos, ¿no? Ajá. De juntarnos, un asado en casa de un amigo, oye, juntémonos en casa de Carlos, que Carlos esta semana nos invitó y vamos a un restaurante o vamos a un lugar donde hay música en vivo, donde lo mantengo, pero efectivamente el individualismo se expresa también en elementos que pueden ser, no sé, anecdóticos, pero yo me río mucho cuando salgo con mi pareja, cuando vamos a cenar a algún sitio, digo, mira la pareja de al lado, lleva 10 minutos cada uno con su teléfono. Claro. ¿Ah? Yo no sé si hicieron un chat para los dos, ¿ah? Pero Claro. están mirando el teléfono ahí. Claro. Y de pronto veo que ella se ríe y le muestra a la pareja de qué se está riendo y él se ríe también. Sí. ¿Ah? Claro. Ese tipo de... La tecnología tiene que ser una tecnología que te permita para el desarrollo de las relaciones sociales, claro. ¿no? O sea, qué importante es que tengamos la tecnología, los que nos dedicamos a estos temas, porque nos vincula con más seres humanos, pero no que nos aleje de los seres humanos. Entonces, yo conservo eso del café, de conversar, me junto una vez a la semana con un amigo, almorzamos a determinada hora, porque él está en el centro, yo vivo cerca del centro, tratamos de vernos permanentemente, de hacer cosas, mis hermanas hacen cosas, ese vínculo se establece. Y es fundamental, o sea, aquí uno lo ve también en la cordialidad, yo te lo expresaba hace un rato, eso de invitarte a su casa, o en una ciudad tan grande como esta recibimos a una amiga en común porque quería vernos. Exactamente. Entonces, eso es lindo, es parte de la vida. Así es. Qué pena que se vaya perdiendo eso,
en virtud de las dinámicas, de la vorágine y de una tecnología que yo creo que ha sido mal entendida. La tecnología es para ayudar, Sí, no para limitar. Sí, mal ¿no? utilizada, mal interpretada. Y otro elemento cultural que también yo, esto lo hice cultural porque dentro de Irán al aire yo tengo el tema un poco de análisis político y mucho de cultura, porque viste que la gente a veces también se puede entender muchas veces la política desde la cultura, No, por que supuesto. es fundamental. El tema familia, que eso también es uno de los elementos que a mí me atrajo mucho de estos países, en donde el fenómeno familia, el concepto familia todavía es familia. ¿Qué quiero decir? El padre es padre acá. La madre es madre, la escuela. El hijo es hijo, el hermano, digo, la estructura, no solo la estructura, sino el rol de cada uno. Viste que ahora en la psicología moderna, no, porque yo soy amigo de mi hijo, yo soy el compañero de mi hijo. Digo, macho, no, Sí. vos sos el padre, o sea, Sí. si querés amigo, tenés un amigo de tu edad, perfecto. Sí. 2, 3 años más o menos. Pero tu hijo no es tu amigo ni tu compañero. O no, yo tengo un padre político, es un vecino, viste, que de chiquitito tenía. Entonces es mi padre. No, no es tu padre, es tu vecino. O sea. Y la estructura de familia acá, viste, el matrimonio es importante, la unión familiar es importante, la convivencia entre los miembros de la familia es importante, la sanidad de la casa y el hogar, o sea. ¿Viste esa diferencia? Sí. Sí, porque además yo vengo de un país donde esas relaciones sociales están permeadas por elementos que tienen que ver con modas en ocasiones, con tendencias, con una serie de situaciones, ¿no? O sea, efectivamente yo tengo la idea y la práctica, la he tenido así que, aunque no seas un padre verbo siempre, ¿no? Claro. Como una antigua pareja me decía, cuando nos separamos, y tuvimos un hijo, nos separamos y una de sus críticas fue, y que la asumí, que yo no podía ser solo un padre sustantivo, tenía que ser padre verbo también. Claro. Con toda la razón. Claro. El padre sustantivo es el papá que cada 2 meses le envía un dinero al hijo o un regalito cuando lo ve. El verbo es acción. El verbo es acción. Claro. Lo logré entender. Claro. Digamos, yo tengo una buena relación con mis hijos, con las dificultades propias de generaciones distintas, pero donde efectivamente en mi forma de relacionarme con ellos, yo soy el papá. Claro. No soy amigo de ellos, Claro. soy el papá. Claro. Entonces, a veces puede sonar duro, y te lo digo en ese sentido. Si no te gusta, esta es mi casa. Claro. No, eso decirlo hoy en día en mi país. Sí. Oh, Antidemocrático. No, antidemocrático, no, ¿cómo? No, Antiderechos humanos. Sí, no, esta es mi casa. Si no te gusta, Claro. la puerta es ancha, claro. ¿no? O sea, esto es así, son reglas básicas, ¿no? Le debes respeto a tu mamá, le debes respeto a tu hermana, no sé, esos vínculos sociales son fundamentales. Cuando no se entiende así, o sea, a veces y en muchas ocasiones uno no es así. Entonces, las influencias son potentes, son fuertes, pero efectivamente hay elementos que tienen que ver con la relación social, con la relación con tu familia. Tu padre es tu padre, tu madre es tu madre, tus hermanas son un elemento de respeto también. Creo que eso es fundamental, más allá, insisto en eso, de las diferencias, ¿no? Claro. De las diferencias entre país y país, pero hay líneas matrices, hay elementos y ejes centrales que permiten entender una sociedad sana en función de esos elementos, ¿no? En función de esos elementos. Bueno, Pablo, para mí, más que un placer, como siempre, recibirte. Gracias por participar acá en Irán al Aire. Espero que tengas un muy buen viaje de regreso. Largo. Largo, me imagino. 23 horas. Claro, Sí. claro, a mí me tocó muchísimas veces. Yo he tenido hasta 36 horas. 36. Mi primer viaje Beirut-Santiago de Chile, justamente. Mi primer viaje Distinta desde escala. el Líbano. Me sacaron un ticket aéreo barato de la empresa rusa, Aeroflot. ¡Oh! Mira, Aeroflot. mira. Entonces fui a Rusia, fui a Cabo Verde en África, Sí, Sao sí. Paulo, En la Buenos isla. Aires, Ya. Santiago. O sea, Permíteme entonces recordar, tuve una experiencia similar. ajá, Yo tenía una novia que era suiza sí, y también en la época que existía Aeroflot me compró un pasaje, ella era la que más pudiente, Claro. y el pasaje era
Santiago, Madrid, Milán, Claro. perdón, Santiago, Madrid, Moscú, Milán, Claro. y de ahí a Suiza. Y de vuelta fue Milán, Moscú, Luxemburgo, Claro, ¿no? Shannon en Irlanda, Miami, Claro, claro. Santiago. 35 horas. 35 horas. Así que, pero Bueno. el viaje valió la pena, Qué bueno. Sugail, Me encontrarme alegro. contigo siempre, Igualmente. siempre es un placer. Y agradecerte la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Muchísimas gracias, Pablo. Nos estamos viendo pronto, si Dios quiere. Así que mis saludos a la gente de Chile también, Muchas gracias. Un gran abrazo. a nuestros amigos. Bueno, esto fue Irán al Aire, soy Sohail Asad, estuvimos con Pablo Jofré, una gran persona, un gran ser humano y un gran amigo y hermano. Y además, bueno, cercano vecino, Chile y Argentina. Tengo un amigo, Nicolás Jadue, que lo conoce. No, sí, sí. Dice, Argentina es una provincia, dice, a la provincia argentina. Tiene esas cosas, Nico, ¿no? Así que les agradezco, no se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para que les recordemos y de difundirlo, de propagarlo entre su gente. Un gran placer como siempre. Hasta la próxima.